en su palabra. Y estamos estudiando al profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 8 en adelante. Hoy vamos a terminar el capítulo. Un capítulo bien corto, pero tiene mucho de qué hablar, porque está hablando acerca de la restauración de Israel. Y es un capítulo profético y habla como en tres momentos del tiempo. Cronológicamente se va a cumplir hasta el reino milenial en un sentido completo, pero algunas partes ya se cumplieron del capítulo. Y cuando hablamos de la restauración de Israel, estamos hablando acerca de que ellos estaban exiliados en Babilonia, estaban como esclavos allá. Y fue la disciplina del Señor por 70 años de estar allá. Y pues estaban sufriendo, estaban quebrantados, estaban enfermos, tenían toda la clase de dificultades allá, porque un esclavo no tiene derecho a nada, pues. El dueño lo ve como cualquier objeto de su propiedad. Entonces, terminados los 70 años de exilio, entonces Dios les promete sacarlos de ahí. Y en este capítulo está hablando precisamente de ello, ¿verdad? Dios envió a los persas, envió sobre todo a Ciro para que los rescatara. Y los persas tomaron territorios babilónicos y de esa manera pues Israel quedó libre, porque Ciro dijo: vayan, regrésense ustedes para su tierra. Pero no todos se regresaron, a algunos les gustó estar ahí. Y por eso en este capítulo estamos hablando de un remanente que va a llegar hasta el reino milenial. Pero sabemos que tuvo un cumplimiento cercano al tiempo de la profecía con Nehemías, el copero del rey persa. Nehemías se encargó de traer un grupo de judíos que estaban exiliados en Babilonia y los trajo para Jerusalén. Y Nehemías simplemente los trajo para que empezaran a reconstruir, y empezaron a reconstruir los muros de la ciudad. Pero lo hicieron en gran tribulación. No había gente opositora que no estaba de acuerdo con la reconstrucción de Jerusalén, del templo, ni de los muros aún. Pero también otro que ayudó a construir Jerusalén fue Esdras, pero Esdras era un sacerdote, y él lo que más le interesó fue la reconstrucción espiritual del pueblo. Ellos se habían alejado de Dios, por eso estaban en Babilonia, y se habían alejado de Dios, pero no solamente lo habían hecho por decir así, ya no celebraban nada, sino más bien celebraban a otros dioses. Ellos se habían vuelto idólatras, se habían vuelto con las costumbres de Babilonia, y se vendían, algunos eran comerciantes y vendían ídolos. Así que no solamente era la reconstrucción física de Jerusalén, sino más bien la reconstrucción espiritual que necesitaba el pueblo. Y eso puede pasar en la vida de las iglesias también, ¿no? Llega un momento en que estamos entrampados en las situaciones de la vida,
Y posiblemente necesitamos ser reconstruidos otra vez en la vida espiritual. Algunos se alejan del Señor y aunque vengan al templo, se alejan del Señor porque no tienen una comunión con Él. Y eso es precisamente la dificultad más grande, ¿no? Porque la comunión con el Señor debe estar donde quiera que estemos, en la casa, en la familia, en el trabajo, donde quiera que sea, en el templo, debe haber comunión con el Señor. Pero duró muy poco el haberlos traído del exilio, porque luego cayeron los griegos y los afectaron grandemente los griegos al pueblo judío, porque también agarraron la cultura de los griegos, ¿verdad? Y luego a los griegos le cayeron los romanos. Y los romanos, cuando Jesús vino, estaban sometidos a ese imperio, ¿no?, de los romanos. Y por eso hasta hoy día, en 1948, se estableció Israel como un país reconocido entre las naciones, ¿no? Pero no ha cesado de estar en conflictos, los enemigos lo atacan, hay guerras y todo. Esa no es la restauración de Israel, porque no ha vivido en paz. Y Dios le prometió que Él iba a cuidar de ellos y que los iba a llevar a la tierra prometida y que iban a vivir en bonanza y que iban a ser bendecidos grandemente. Y aunque ahora tienen un gran desarrollo, no solamente económico, sino desarrollo militar, y tienen muchas cosas, hay muchos científicos ahí. Pero todavía no es la restauración de Israel. Allí en Israel todavía hay muchos idólatras, mucha gente alejada de Dios. Y bueno, alguien puede decir, mi Dios es esta arma que tengo, porque a ellos se les encanta, ¿no?, pelear, tener guerras también y defenderse de las guerras, de los enemigos que lo atacan. Pero todavía no es la restauración de Israel. Entonces, tuvo un cumplimiento cercano al tiempo cuando Isaías profetizó, pero cuando Cristo vino, tuvo otro cumplimiento. Porque Jesús dijo, bueno, hoy se ha cumplido la profecía de Isaías del versículo 1 y 2 del capítulo 61. Hoy se cumplió en mí esto. Porque he venido a libertar a los cautivos, a los que están presos, he venido a aliviar los quebrantados, los enfermos. Entonces empezó a decir, hoy se cumplió esto conmigo. Entonces entra otro momento, ¿no?, de la restauración. Jesús quería hacer una restauración espiritual con el pueblo, porque ellos siempre se mantenían alejados, aunque tenían un templo, aunque tenían actividades religiosas, pero todo lo hacían para bienestar personal. Habían convertido el templo en mercado. Los religiosos del tiempo no estaban alimentando las ovejas, no estaban restaurando a los pobres, no les ayudaban en nada, más los marginaban. Entonces la situación en el tiempo de Jesús también era una situación para la gente que no tenía nada, era una situación difícil. Y aunque había grupos religiosos, ellos se interesaban más en las cosas externas que en lo interno. Y Jesús empezó a
a hablar. Y recuerden que estamos estudiando el libro de Lucas, empezó Jesús a hablar más acerca de los valores que un ser humano puede tener y a qué le damos más valor. Y debemos de darle más valor a la gente que a las cosas materiales. Más valor a la gente que a las cosas materiales. Entonces, tuvo un cumplimiento cercano a la profecía, pero también Dios tiene un plan. Todavía está con ese plan Dios, ¿verdad? Tiene un plan de salvación para su pueblo, pero también para los gentiles. Para los gentiles, es decir, no todo Israel va a entrar al milenio, son un remanente pequeño, comparado con las multitudes que son. Dios les dijo, van a ser como las estrellas del cielo, o como las arenas del mar, pero proféticamente Isaías ya explicó, ya lo estudiamos, que es un remanente nada más. Y lo vuelve a ratificar Jesús allí en el libro de Lucas que estamos estudiando. Dios hizo un pacto con Abraham, y a partir de ese pacto empezó a tratar con Abraham como descendiente, que de su descendencia iba a salir el pueblo de Israel. Pero también en el pacto que hizo con Abraham, dijo, van a ser bendecidas todas las naciones, las familias en el mundo. Y dice en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y haré de ti una nación grande. ¿De quién? De Abraham iba a ser la descendencia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo es que todas las familias de la tierra son bendecidas? A través de Abraham, a través de Jesucristo. Somos bendecidos todos, todas las familias del mundo. El propósito de Dios es salvar a toda la gente, pero la gente no quiere saber de Cristo, ¿no? Andamos evangelizando, pero hay algunos que si nos logran escuchar 10 minutos y lo hacen, pero obligados casi, ¿no? Pero no quieren. Pero esa es la bendición que Dios está ofreciendo hoy en este tiempo, ¿no? El evangelio para que la gente se salve. Y dice el Señor, bueno, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Después le ratificó el pacto a Isaac, y después se lo ratificó a Jacob. Entonces, sí, y ha sido así, ¿no? Que ha ido ratificando el pacto que él hizo con Abraham, a los demás familiares, descendientes. Pero, entonces, vemos que Dios está ha establecido un plan que se ha alargado mucho, ¿no? Y como decía, al final ese plan se va a terminar en el reino milenial. En los versículos 5 y 6 estudiamos que el remanente que entre en el milenio tendrá ministerio de sacerdotes. Pero, ¿para qué quieren ser sacerdotes los judíos? Bueno, es por una promesa. Es por una promesa que los judíos han sido, los judíos es el Hijo de Dios. Usted puede decir una ciudad, un pueblo, perdón, es Hijo de Dios, sí, porque así lo llamó Dios al faraón. Así lo llamó cuando mandó a Moisés, le dijo, deja ir a mi hijo. Así lo llamó, ¿no?
Pero los hijos no tienen bendición. Para Dios los hijos tenían bendición. Y en el versículo 7 de Isaías, los creyentes de Israel ya no serán avergonzados, según ese versículo, ¿no? Se les dará doble porción, como los primogénitos que reciben doble herencia. Y eso fue en Éxodo capítulo 4:22, dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Israel recibirá doble porción. Y usted me dirá, ¿doble porción de qué? Bueno, desde las bendiciones que Dios va a dar en el milenio. O sea, va a ser tremendamente bendecido. Se van a cumplir las promesas que quisieran los de la prosperidad que se cumplieran hoy día. Porque los de la prosperidad, los que prosperan son simplemente los pastores, los líderes religiosos, ¿no? Pero la demás gente no. La demás gente es ordeñada, se le quitan las cosas, ¿no? Para enriquecer a los demás, a los líderes. Pero entonces Israel ya no será avergonzado, porque todo este tiempo atrás que estuvieron de esclavos eran avergonzados. Y a veces por disciplina, pero eran avergonzados. Cuando vamos a estudiar el libro de Lamentaciones este año, cuando Jeremías habla de Lamentaciones, está hablando acerca de cómo Israel vivía su vida en el exilio. Le decían, burlándose los que los tenían esclavizados: canten a su Dios. ¿Y cómo vamos a cantar? Estaban tristes, desconsolados, eran esclavos. Dice que colgaron los instrumentos en las paredes, no volvieron a cantar. Eran avergonzados por los paganos. Pero en el reino milenial nadie se va a avergonzar de ellos. Es más, van a ser reconocidos. Veamos el versículo 8. El versículo 8. Porque yo, el Señor, amo la justicia, aborrezco el robo en el holocausto, y fielmente les daré su recompensa, y haré con ellos un pacto eterno. Entonces en este versículo el Señor dice que cumplirá la promesa a Israel, pero en el milenio. Así como Él ama la justicia y aborrece el robo, dice que así no lo va a tratar Él. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí en ese versículo. Así no lo voy a tratar yo. Yo amo la justicia, es decir, lo voy a tratar justamente de acuerdo a las promesas que yo he hecho. Así lo voy a tratar. Y también dice, aborrezco el robo. Entonces dice Dios, yo no les voy a quitar más de lo que yo he prometido a ustedes. Aborrezco el robo. Es más, los voy a tratar tan bien, que les voy a hacer un pacto eterno con ustedes, un pacto eterno. Entonces allí Dios les está ratificando que el pacto que había sido prometido se lo va a cumplir en el reino milenial. Entonces, con Abraham se hizo un pacto, y ese pacto de Abraham concuerda con el nuevo pacto que aparece en Jeremías 31, versículo 31, pero también concuerda con el pacto que Jesucristo habla en la celebración
de la cena del Señor, del nuevo pacto. Ahora entonces, Dios dice, bueno, yo no voy a ser como ustedes. ¿Y cómo era el pueblo judío, hermano? Sobre todo los líderes espirituales del pueblo de Israel, los sacerdotes, ¿cómo eran ellos? En Malaquías, vamos a leer ese versículo, me gustaría que lo leyeran. Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Malaquías 1:8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, los sacerdotes, en el tiempo de Malaquías presentaban ofrendas al Señor con animales ciegos, cojos, y la ofrenda debe estar completa y debe de ser una ofrenda correcta, un animal que esté perfecto. Así era la ofrenda que debían de presentar. Por eso Jesús fue el Cordero perfecto en el sacrificio. Entonces, dice Malaquías 3, 8 y 9, ¿acaso robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sean con maldición, porque me roban toda la nación. Entonces significaba que todos estaban robándole a Dios. Todos le estaban robando a Dios. Y dice, yo no voy a ser como ustedes. Ustedes hicieron las cosas mal, pero yo, es más, voy a hacer un trato con ustedes. Eso es lo que dice el versículo 8, ¿no? Voy a hacer un trato con ustedes. Entonces, voy a hacer un pacto eterno. ¿Y qué es el pacto eterno? Es el plan divino establecido para salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad, a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es el pacto eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque si se cumpliría solamente con Israel, bueno, no se completaría, porque Dios prometió a Abraham que sería hasta con todas las familias de la tierra. ¿Por qué es eterno? Porque Dios va a salvar a la humanidad perdida en el pecado y va a llevarlos hasta el reino milenial y después a la eternidad. Pero todos los que confíen en Cristo, todos los que confíen en Cristo. Entonces, recuerden que Dios hace las cosas a su manera porque Él es soberano y debemos de aceptar las cosas como son. No debemos de querer cambiarlas. Casi que el problema de la humanidad es ese, que quiere hacer las cosas a su manera. Le hablamos de la salvación a la gente, dice, no, pero yo creo que necesitamos hacer algo nosotros. Dios dice, es un regalo, acéptalo, es por gracia, no necesitas más, acéptalo. Pero el hombre le gusta inventar y hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se vistieron con hojas de higuera. Esa era la manera como actúa el ser humano. Se vistieron con ropa de higuera. Ellos hicieron, pero Dios dice, no acepto eso.
Yo los voy a vestir como yo quiero, y dice que mató animales inocentes y los vistió con las pieles de esos animales a la manera de Dios. Entonces Dios dice, voy a hacer ese pacto con ustedes y voy a salvar a toda la humanidad a través de Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 20, vamos a leer ahí. Lucas 22, versículo 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Ese es el nuevo pacto. El sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su sangre para salvar al pecador. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y por eso que cuando lo celebramos debemos de verlo con mucha importancia, ¿no? Porque es a través de la sangre de Cristo que hemos sido salvos en el sacrificio de la cruz. Porque Cristo es el que murió, no solamente por los judíos, sino murió por todos, por toda la humanidad, para salvación por gracia. Murió por los judíos y murió por los gentiles. Y una vez en el sacrificio del nuevo pacto, murió por los gentiles, murió por los judíos. Dice Romanos 1:16. Yo creo que se lo saben de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando acerca del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz, de su sepultura y su resurrección. Entonces, esto indica que Dios cumplirá el pacto ofrecido para todo aquel que quiera creer en Cristo. Dios va a llevar a Israel a la tribulación como disciplina. Como disciplina va a ir a Israel a la tribulación. Son 7 años, pero los primeros años están en bonanza, ¿no? Con amistad con los vecinos, ahí los enemigos. Y están celebrando, haciendo fiesta en el templo, disfrutando de la comunión con Dios, pero de repente les cae el anticristo. Y el anticristo quiere que lo adoren a él y empieza la persecución de Israel. Pero dice Mateo que aún los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Los judíos serán engañados. No es la iglesia, porque casi que muchas iglesias dicen, y si somos engañados, no, los engañados van a ser los judíos. Los judíos. Y muchos judíos se van a perder porque van a pensar que el anticristo es Jesucristo, el Mesías que ellos esperaban, porque viene haciendo milagros, viene con poder, trae pues un tiempo de esperanza para Israel a través de las señales y prodigios que hace. Entonces ellos pensarán, no es precisamente el Cristo que ha venido, no, pero el anticristo imita a Cristo, no es. Y muchos serán perseguidos y Israel es llevado hasta el desierto, según Apocalipsis, no, para ser guardado, para librarlo de la persecución. Entonces Dios cumplirá el pacto con todos aquellos que quieran ser salvos. Y ese pacto todavía está en vigencia. Hoy día, todo aquel que no es salvo puede salvarse a través de la muerte de Cristo. Él lo hizo en la cruz. Él ofreció su vida, Él nos salvó. Ahora nosotros solo tenemos que creerlo.
es por fe y por gracia, para que podamos salvarnos. Versículo 9. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus descendientes en medio de los pueblos. Todo aquel que los vea los reconocerá, porque son descendencia de Jehová, que Jehová ha bendecido. Entonces los judíos redimidos de la tribulación, aquellos que crean en Jesucristo en tiempos de la tribulación, pues van a ser reconocidos en el milenio, van a ser reconocidos, entrarán en el reino. Y estos que entren con cuerpos sin glorificar en el reino se van a casar, se van a reproducir ahí, y van a decir las naciones gentiles: no, estos verdaderamente son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Estudiarán la Biblia ahí en el reino milenial. Jesucristo va a enseñar. La ley ya no va a estar en papel, va a estar en su mente y en su corazón. Ahí va a estar la ley, ¿verdad? La palabra de Dios va a estar en su mente y en su corazón. Ahora entonces, y van a ser reconocidos como luz de las naciones ahí. Para eso fueron puestos como luz de las naciones, y las naciones van a venir a Jerusalén y van a adorar también con ellos. Entonces, vemos que qué importante, ¿no? Qué importante que estos judíos se les está cumpliendo todo lo prometido allí en el reino milenial. La paz va a llegar a sus corazones, tanto lo deseado que tienen de tener paz. Solo han vivido en guerra toda su vida. Tiempo de paz muy escaso. Tiempo de paz muy escaso. Entonces, verdaderamente van a recibir muchas bendiciones en el reino milenial. De manera que allí en el reino milenial van a disfrutar verdaderamente los que entren, y los descendientes de estos judíos que entren van a ser reconocidos como el pueblo de Dios. Pero ahí va a haber un problema. Muchos no reconocerán a Cristo como su Salvador, ni como su Mesías. Muchos se van a rebelar ahí también, al final. Bien, versículo 10. Me regocijaré grandemente en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, con el novio, como el novio se adorna con guirnaldas, y como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, hermanos, ahí en el reino milenial va a ser una gran fiesta de gozo. Recuerden ustedes que en Apocalipsis estudiamos las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Pero la gran cena no va a ser allá arriba en el cielo, va a ser en la tierra. En el reino milenial va a haber gran fiesta. Va a haber gran fiesta. Entonces, y dice que se va a regocijar grandemente. Se alegrarán los creyentes del milenio. Van a estar alegres. Va a haber gozo, va a haber alegría. Entonces, como jamás ha habido, ¿no? Cuando se casa alguien, ¿no? Es una fiesta de alegría, pues. Y para toda la gente, ¿no? Para los que van a casar y para la gente invitada también. Están alegres. Y quizás los invitados porque van a comer bien, ¿verdad? Va a haber pollo campero. Ahora entonces, pero va a haber gran alegría. Dicen que mi alma se alegrará, y va a ser una alegría interna, desde adentro para afuera. Casi la mayoría se alegra externamente,
¿sí? Se pone una ropa bonita y y va y trata de verse bien y todo, pero muchas veces anda triste, no anda alegre. Las cosas de Dios deberíamos de verlas con ese gran regocijo y alegría, ¿no? Porque somos salvos. Deberíamos de alegrarnos porque somos salvos. ¿Sí? Ayer platicaba con un hombre, y yo me alegro con las cosas de Dios, dice, pero tengo un problemita, por eso si me muero hoy, quizás no iría al cielo. No iría al cielo, porque tengo un problemita. Pero es creyente, usted en Cristo, ha confiado en Cristo, ¿sí? Pues usted está fuera de la comunión nada más, y está fácil de resolver. No, es que no lo puedo resolver. Pero está creyendo de que va a ir al infierno. Y aunque va a la iglesia, dice, está ahí en los cultos. Y me gusta cuando hay buenas predicaciones y todo, dice, pero luego me siento confrontado con la misma palabra de Dios y no estoy alegre. Me siento triste. Sí, porque el pecado causa tristeza, ¿no? ¿Qué era lo que sentía David por el pecado que tenía David? Había perdido el gozo. No tenía gozo David. Bueno, más cuando el profeta le dice, bueno, te voy a contar una historia, y empieza a hablarle acerca de la corderita, ¿no? Y del hombre pobre que le comieron la corderita. Y dice, ese hombre es digno de muerte, dijo David. Pues ese eres tú, le dice. Entonces él pensó que Dios iba a acabar con él. Y cuando confiesa su pecado, en el Salmo 51, él dice, vuélveme el gozo de mi salvación. No estaba alegre, no estaba contento, no estaba disfrutando la música con el arpa cuando cantaba y alababa al Señor. Estaba triste. Pero aquí en el milenio habrá una gran fiesta alegre. Se va a regocijar y nos vamos a regocijar nosotros también, porque ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y ¿por qué? ¿Cuál es la razón de estar contento? ¿Cuál es la razón de estar contento? Allí lo dice, ¿no? En el versículo. Dice el versículo, porque me has vestido con vestiduras de salvación. Me has vestido con vestiduras de salvación. Entonces, hermanos, siendo pecadores nosotros, el Señor nos vistió con las vestiduras de salvación a través de Jesucristo y con la justicia de Cristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos vistió con vestiduras de salvación. Así como en el casamiento se ponen las mejores vestiduras, la novia y el novio y los invitados se visten con vestiduras lo mejor que puedan, ¿no? Una vez me invitaron a un casamiento y me dijeron, con ropa de gala, me dijo, con ropa de gala. Entonces dije, yo no voy a ir. No tengo ropa de gala, pues solo estos chindilitos así, ¿no? Entonces, y después le pregunto yo, ¿y qué significa ropa de gala? Le digo yo, según la invitación, que habría que ir de saco. No, me dijo, vístase normalmente como se viste. Pero así decía la tarjeta, ¿no? Ahora entonces, pero en esta boda el profeta está describiendo que la gente se va a vestir con ropa de gala y se va a estar ¿por qué? Porque pero no tanto, no les estoy hablando tanto de la ropa física, sino o material, sino más bien de la vida espiritual, cómo va a estar la gente ahí.
¿verdad? ¿Cómo va a estar la gente alegre porque ha sido salvo? ¿Les alegra ser salvo, hermanos, o no les alegra? Sí, debemos de estar alegres. Va a haber una gran fiesta ahí porque somos salvos y hemos sido salvados por Jesucristo. Todos los que van a entrar al milenio han sido salvados por Jesucristo. No es de otra manera, ¿sí? No es de otra manera, solamente a través de Jesucristo. La iglesia, y los que crean en la tribulación van a creer en Jesucristo. Y todos, ¿verdad?, van a entrar al milenio los que han reconocido que Cristo es el Salvador. Hay un gran tribunal en Mateo 25, ¿no?, de las naciones, donde está diciendo que los que entren allí, que van a entrar físicamente, de los que aparte allí, van a entrar físicamente, van a estar ahí los que se salvaron en la tribulación. Ahora entonces, vemos entonces, porque dice que me ha envuelto en manto de justicia, en manto de justicia. ¿Y qué es el manto de justicia? Es precisamente la sangre derramada de Cristo. Nos declara justos. La sangre de Cristo nos declara justos. No somos lo mejor que se pueda decir que somos nosotros, hermanos, por nuestros méritos. Y cualquiera nos puede acusar delante de la gente y delante de Dios y decir, mire, este no merece ir al cielo, no merece ir al milenio, no merece ir a la eternidad, porque es imperfecto pecador. Alguien nos podría acusar, bueno, Satanás, dice en Génesis en Apocalipsis capítulo 10 que está acusando a los creyentes, día con día Satanás está acusando a los creyentes. Y alguien nos podría acusar y decir, no, este no merece. Y es que no es por mérito, es por lo que Cristo hizo. Nos declara justos. La palabra justificación significa ser declarado justos delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Nos declara justos delante de Dios. Entonces, vemos que además dice, como el novio se adorna con guirnaldas y como la novia se adorna con sus joyas. Bueno, las bodas judías sacaban lo mejor de ellos. Las mujeres se vestían tremendamente con joyas y todo lo mejor que tenían en el tiempo de la boda. Y al novio le ponían una diadema como que era un príncipe, ¿verdad? Lo adornaban. Y así era la boda, ¿no? Entonces, para que nosotros veamos cómo es de importante, ¿no? De importante lo que va a pasar ahí en el milenio. El profeta dice, no, eso va a estar bien. Todo va a estar de lujo ahí, ¿verdad? Todo va a estar de lujo. Entonces, porque Dios nos ha salvado. Dios ha salvado, va a salvar a Israel. Un remanente, pero va a salvar a Israel. Porque en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27 dice que todo Israel será salvo. Y ahí entonces hay una confusión, ¿verdad? Pero dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
todo Israel será salvo. Cualquiera podría decir, entonces, ser judío es una garantía para la salvación, pero no. El mismo Pablo trae a la memoria al profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 27. Isaías 9, 27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un remanente será salvo. Entonces, no todo Israel. ¿Por qué? Porque verdaderamente no todos van a creer. Ese es el problema. Dios quiere salvar a todos, pero el problema es que no todo Israel va a creer. Entonces, hermanos, terminando el capítulo, vemos que Dios ha puesto el manto, cierra con broche de oro este capítulo y dice que ha puesto un manto de justicia sobre nosotros a través de el sacrificio de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ahora, y ese es el llamado. Versículo 11 dice, porque como la tierra produce sus brotes y como el jardín hace brotar lo que en él sembrado, así el Señor Dios hará brotar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Porque como la tierra produce sus brotes, está trayendo a la memoria sobre la producción de la tierra. Produce sus brotes y como el jardín hace brotar lo que en él se ha sembrado. Si se siembra flores o plantas para flores, van a salir flores, ¿no? Y él dice, Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahora van a ver a todos los creyentes allí con el manto de justicia, ¿verdad? Y habrá alabanza y habrá gozo por todo eso que suceda ahí. Y debemos de alegrarlo porque nosotros vamos a estar ahí también. Con alegría vamos a disfrutar esa gran fiesta. Y bien, entonces hemos visto en todo el capítulo que Dios escoge al Mesías para liberar a la nación de Israel, pero también termina el capítulo que no solamente liberando a Israel, sino a todas las naciones creyentes, a todos los creyentes de las naciones. Vamos a orar. Señor,